mañana vamos a empezar con una historia. El día viernes vimos una película. ¿Cómo se llamaba la película? Con los jóvenes. El caso de Cristo, con Lee Strobel. Una historia real, una historia verdadera. Muy interesante porque va del ateísmo a convertirse en cristiano. ¿Sí lo recuerdan? Buscando y para la prédica encontré otra historia bastante similar y también bastante interesante que habla sobre Josh McDowell. Dice así: desde joven Josh buscaba respuestas como muchos de nosotros. Tenía preguntas profundas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Pensó que las encontraría en la religión. Se sumergió de lleno en la iglesia. Pero en lugar de hallar paz, se sintió más vacío dentro de la iglesia que fuera de ella. Decepcionado, descartó la religión y buscó sentido en la educación, el prestigio y las fiestas, pero nada llenaba el vacío de su alma. A pesar de aparentar felicidad, su interior era un caos. Su alegría dependía de las circunstancias. Si todo iba bien, se sentía bien, pero si algo salía mal, se derrumbaba por dentro. Nadie lo notaba, era experto en fingir, hasta que conoció un pequeño grupo de estudiantes cristianos en su universidad que eran diferentes. Ellos no vivían en las alturas emocionales de la semana y los bajones del fin de semana. Su gozo era constante, su fe era firme, su paz era evidente. Un día, con algo de cinismo y curiosidad, Josh les preguntó: ¿qué los hace tan diferentes? Y la respuesta lo desconcertó: Jesucristo. Josh replicó: estoy harto de la religión de la iglesia y de la Biblia. Pero uno de ellos le respondió con sabiduría: no hablamos de religión, hablamos de una relación con Jesús. Desafiado por este grupo, George se propuso investigar el cristianismo, no para creer, sino para refutarlo. Como estudiante de Derecho, aplicó métodos de evidencia rigurosa, estudió historia, arqueología y documentos bíblicos. Viajó por Europa para investigar en bibliotecas y lo que encontró lo dejó sin argumentos. La evidencia a favor de Jesús era abrumadora. Intelectualmente no podía negar que Jesús era quien decía ser. Sin embargo, algo aún lo detenía: su orgullo, su deseo de controlar su vida. Temía que seguir a Cristo significara dejar de disfrutarla, pero la carga interior era demasiada. Finalmente, un día hizo una oración simple, pero efectiva. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Perdóname y límpiame de mis pecados. Entra en mi vida, te entrego el control. Gracias por venir a mí. Y así comenzó su transformación. No fue instantánea, pero fue real. En cuestiones de meses, su vida comenzó a cambiar. Encontró paz. Su temperamento cambió, su corazón cambió. Y el joven escéptico que quiso destruir el cristianismo se convirtió en uno más de sus grandes defensores. ¿A cuántos nos ha pasado esto? ¿Se acuerdan que en mi testimonio les dije que cuando salí de Ecuador en 2008 dije, en ese tiempo no era cristiano, juré que nunca iba a pisar una iglesia cristiana? Y mírenme aquí 17 años más tarde. El Señor tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno, y aunque nosotros lo neguemos, aunque nosotros no queramos, el Señor va a hacer lo que va a hacer. Esta historia nos recuerda que no importa cuán lejos estemos de Dios, un solo encuentro con Jesús nos puede cambiar completamente toda nuestra vida. Así como Josh y muchos otros encontraron en la vida actual, como Lee Strobel, que habíamos visto el día viernes su historia, tiene una frase particular que me gusta de la película, y dice así, película y libro, porque tiene ya muchos libros también. Este primero, que la lectura que tiene, dice que tiene más de 120 libros. Lee Strobel tiene muchos también. La frase particular de Lee Strobel que me gusta es: se necesita más fe para seguir siendo ateo que para creer en Jesús. Las pruebas son grandes, las pruebas son gigantescas de la existencia de Jesús,
de la resurrección de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús, que lo querían probar. La otra persona también conocida, Walter Wallace. ¿Se acuerdan del detective retirado de Houston, de California, en donde también, siendo ateo, queriendo investigar y queriendo demostrar que Dios no existe, terminó convirtiéndose al cristianismo, gracias a que las pruebas que obtuvo y todas las investigaciones que hizo, no pudo refutarlo? Tiene una frase que me gusta y dice: no me convertí porque quería a Jesús en mi vida, me convertí porque la evidencia era tan fuerte que no podía ignorarlo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias una vez más que tú nos permites estar aquí en tu templo, nos permites estudiar tu palabra y nos permites poder atender este servicio, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones para entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Te ponemos este servicio en tus manos y te damos gracias. Amén. En la Biblia también encontramos historias de personas transformadas radicalmente por un encuentro con Dios. Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Quién es Moisés? Moisés, cuando se topó con la zarza, ¿qué pasó? Un cambio completo, porque entendió cuál era el propósito. Pasó de ser un fugitivo a ser el libertador de Israel. La mujer samaritana, que acabamos de leer la lectura bíblica, de ser rechazada socialmente, pasó a ser testigo de Cristo y se convirtió básicamente mucho del pueblo samaritano. Pedro, quien negó a Jesús, pero fue restaurado por su gracia, se convirtió en el líder de la iglesia. Y así tenemos infinidad de testimonios que podemos ver cómo un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, nos cambia completamente la vida. Pero me llama mucho la atención y me gusta el caso de Saulo de Tarso. Es una conversión instantánea, se podría decir. 3 días. 3 días y cambió completamente la vida de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor violento de cristianos y que luego se convirtió en el apóstol Pablo. El mensaje de hoy día lo he titulado Un encuentro que cambia todo. Un encuentro que cambia todo. Vamos a recordar quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era muy conocido en el mundo religioso, pero no por lo bueno. Era fariseo, era judío, estudió bajo los pies de Gamaliel, era celoso de la ley, era cumplidor estricto de las normas religiosas, pero en su celo había llegado al extremo de perseguir y matar a cristianos, creyendo sinceramente que ellos eran una amenaza contra la pureza de su fe. La Biblia lo presenta como un hombre peligroso. No solo aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, sino que fue casa por casa arrestando a cristianos, hombres y mujeres, y llevándolos a prisión. Pero un día todo cambió. ¿Sí se acuerdan de ese día que cambió todo? Vamos a empezar con Hechos 9.1, por favor. Hechos 9.1. Un encuentro que confronta la realidad del corazón. Hechos 9.1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. En estas palabras sencillas de este versículo nos muestra que Saulo estaba completamente lleno de odio contra los cristianos. No era algo regular, era un odio que tenía hacia los cristianos. No era una molestia superficial ni una duda religiosa. Dice claramente que respiraba amenazas de muerte. Eso quiere decir que su manera de vivir, su manera de pensar y hasta de respirar estaba contaminada por matar y buscar a los seguidores de Jesús. Era como que si cada respiro que tomaba estuviera cargado de enojo y violencia espiritual. Y aparte de eso tenía autoridad, tenía poder, tenía permiso legal. Tenía un objetivo claro y era acabar con los que seguían a Jesús. Saulo no era solo una persona confundida, era un enemigo activo del Evangelio. Nos recuerda que muchas veces la gente
que se opone a la fe lo hace por ignorancia a la verdad de Jesús, igual que Saulo, igual que en la historia que les acabo de leer, igual en la historia que hemos visto ya varias ocasiones. No conocen realmente la historia y no quieren estar tampoco con Jesús, lo rechazan. Pero también nos muestra que nadie está tan lejos como para que Cristo no lo pueda alcanzar. Aun cuando alguien respira odio, Dios sigue respirando gracia. ¿Qué pasó después en Hechos, capítulo 9, versículo 4 al 5? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imaginemos a alguien que va por la vida creyendo que está haciendo lo correcto. Y la palabra del Señor muchas veces nos dice que al hombre los caminos le parecen correctos, pero son caminos de correcto. Muchas veces se lucha por ideales, pero son ideales incorrectos. Convencido de que tenía la razón estaba Saulo en ese tiempo, pero en el camino Dios lo detiene de repente. Le frenó en seco, como se diría. Él no se esperaba encontrarse con Jesús. Era algo que nunca se hubiera imaginado, porque acuérdense que pensaba que Jesús estaba muerto y que sus seguidores eran unos herejes. Pero cuando cae al suelo y oye la voz de Dios, lo llama por su nombre 2 veces: Saulo, Saulo. Esto muestra que Dios lo conocía personalmente. Y Dios nos conoce porque la palabra del Señor nos dice desde antes que naciéramos. Luego Jesús le hace una pregunta clave: ¿por qué me persigues? ¿Y qué le responde? ¿Por qué me persigues? Muchas veces hay gente que busca a los cristianos. Esta mañana les decía, vi un reportaje en donde en una parte de allá de donde está Nigeria y ese tipo de cosas, estaban enterrando 4 o 5 cristianos vivos en un foso por no haber rechazado el cristianismo. Entonces, muchas veces pasa este tipo de cosas. ¿Qué va a pasar cuando nosotros nos lleguen y nos hagan esa pregunta? Les decía la semana pasada, ya está más de moda y más común el chip en la mano, en donde nos van a empezar a controlar todo, van a tener toda nuestra información. Está empezando como una forma de pago, pero así empieza todo. Pero también ya van a tener reportes de nuestra salud, de nuestra presión, toda la información nuestra médica van a tener ahí. ¿Qué va a pasar en esos casos? Ya van a controlarnos completamente. Cada cristiano es parte, recordemos, del cuerpo de Cristo. Cuando alguien lastima a un creyente, Jesús lo siente en carne propia. ¿Cómo se sentía Jesús o cómo se sentiría Jesús cuando este Saulo de Tarso estaba ordenando la muerte de Esteban o estaba aprobando la muerte de Esteban? Luego le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta mañana les preguntaba en el estudio bíblico: ¿y qué es el aguijón? Los que estuvieron no me lo digan. Y el resto, ¿qué es el aguijón? ¿Qué pasó? Es el arma de una abeja para defenderse. Bueno, ahora, si lo ves teológicamente, es teológicamente, sí, porque el aguijón es de eso, pero teológicamente es algo contra lo que tu voluntad va y te lastima en lugar de ayudarte. Correcto, el aguijón era una vara con una punta de hierro que se usaba para guiar a los bueyes cuando se ponían tercos. Si el buey pateaba contra esa vara, se hería a sí mismo. En este caso, el aguijón era una metáfora. El aguijón ha sido utilizado como metáforas en la Biblia y en otras culturas. En la Biblia se utiliza para describir la palabra de Dios, que puede ser una fuente de inspiración y motivación, pero también de corrección y disciplina. Habíamos leído cuando Pablo le estaba pidiendo a Dios que le quite ese aguijón. Y le pidió 3 veces. ¿Y qué le contestó Dios? Bástate con mi gracia. En este versículo Pablo utiliza la metáfora del aguijón para describir la dificultad de resistir la voluntad de Dios. El aguijón no se coloca sobre el animal ni se lo amarra. Es una herramienta manual que el campesino o labrador sujeta con su mano y se la usa desde atrás o desde un lado para guiar al buey mientras éste tira el arado. Ahí pueden ver en la imagen cómo va. Nada más era para eso. Entonces, esta metáfora nos deja decir
de que Dios nos quiere volver a encaminar y ponernos nuevamente en el carril si nos estamos desviando. En teoría, la parte de este versículo de me das coces con mi aguijón sería: Saulo, estás pateando contra mí, pero el que está saliendo herido eres tú. Porque entre más ese animal se mueve, esa cosa se sigue clavando más. Si se hace para atrás, se sigue clavando más ese aguijón. Entonces, la traducción o la interpretación de este versículo sería: Saulo, estás pateando contra mí, pero el que está saliendo herido eres tú. Tenemos que tomar en cuenta que muchas veces nosotros, al querernos alejar de Dios, salimos lastimados, salimos dañados. Y el Señor siempre está tratando de encaminarnos. Su palabra dice claramente que no te desvíes ni a tu derecha ni a tu izquierda, que sigas el camino correcto, el camino de Dios. Hoy en día, como Saulo, luchamos contra Dios sin saberlos. ¿Se acuerdan la canción que cantamos? Me dejo ganar. Esa era una canción que a mí me llena muchísimo, porque realmente me tocó darme cuenta de que la única forma era cuando le dejaba al Señor el control, o le dejé al Señor el control para que Él haga su voluntad en mi vida. Mientras más nos resistimos al llamado de Jesús, más daño nos hacemos a nosotros mismos. Cuando más nosotros peleamos contra Dios, más perdemos, pero cuando nos rendimos a Él, ganamos. Como dice la canción, te dejo ganar. Segundo, un encuentro que transforma la dirección de vida. Después de ser confrontado, Saulo queda ciego y es guiado a Damasco. Su soberbia se rompe. Ahora depende de otros, es vulnerable y entra en un tiempo de silencio y reflexión. ¿Se acuerdan cómo empezó Saulo? Con su orgullo hasta acá, con todo su poder: yo hago y deshago, yo voy por todo lado, tengo cartas, la ley me ampara, todo estaba. Pero ahora que se quedó ciego, tiene que ser guiado, tiene que ser llevado por alguien a Damasco. Su soberbia se quedó en el piso, estaba ciego, no sabía, no tenía nada que hacer. Ahora dependía de otros y era completamente vulnerable. En Hechos 9:6 nos dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Después de escuchar la voz de Jesús en el camino, Saulo quedó impactado, temblando de miedo. Se dio cuenta que todo lo que creía y que todo lo que luchaba estaba equivocado. El Jesús que pensaba que estaba muerto, estaba vivo. El Jesús que perseguía era el mismo Señor del cielo. Y entonces hace una pregunta clave que marca un antes y un después. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Cambió completamente. En vez de seguir siendo el perseguidor, ahora le está preguntando a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta que transforma cualquier corazón es el mismo que una persona deja de hacer su voluntad para comenzar a buscar la de Dios. Vuelvo a repetir, cuando escuchamos la canción claramente dice lo que nos pasa a la mayoría: tenemos que rendirnos nosotros para dejar hacer la voluntad de Dios. Saulo ya no da órdenes, ahora pide dirección a Dios. Saulo ya no va por su camino, ahora quiere ir por el camino del Señor. Y Jesús no le da todo el plan de una vez, solo le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Jesús le da el primer paso, pero no le da todo el mapa. Porque el verdadero cambio comienza cuando obedecemos con un paso a la vez. Por ejemplo, ¿a quién le gusta manejar por las noches? A mí no. Al pastor les había gustado manejar por las noches, ¿verdad? Salían 9, 10 de la noche y manejaban toda la noche hasta el día siguiente. Pero cuando se maneja por la noche, no se ve todo el camino. Nada más la parte donde alumbran los faros. Nos alumbra lo suficiente para seguir avanzando. Así viene siendo la guía de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que dejarnos guiar de Dios y Él nos va a ir mostrando. Pero no vamos a tener una amplitud porque no conocemos los planos. O como el arquitecto, cuando el arquitecto hace los planos, él sabe hasta dónde va a llegar la construcción, el edificio y todo lo que va a poner.
Pero los que lo estamos construyendo, los que estamos viendo los planos, Jimmy los entiende, yo no los entiendo. Yo veo solo rayas, números por aquí, letras por allá y digo, ¿qué será esto? Pero un arquitecto ya sabe cómo va a quedar, porque él lo construyó. Así viene siendo Dios en nuestras vidas. Él ya sabe dónde vamos a terminar y qué es lo que vamos a terminar haciendo. Si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que también hacer la misma pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si queremos cambiar de verdad nuestra vida. No necesitamos saber todo el plan. Solo necesitamos obedecer el primer paso o dar el primer paso de fe. En esta mañana en el estudio, una de las preguntas decía, ¿cuál es la meta más grande que te has puesto? ¿Cómo llegaste a esa meta? ¿La volverías a repetir? ¿Qué cambiarías? Y muchas veces, cuando nos ponemos metas inalcanzables, les decía, nos fallamos y nos desanimamos. Y a veces en Cristo también nos pasa lo mismo. No obedecemos al Señor y a veces nos dice, estate quieto nada más, deja que yo trabaje. Y otras veces nos dice, haz esto, y no lo hacemos, no lo entendemos. Dios no busca gente que lo entienda todo, Dios busca gente que se rinda por completo. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de hacer preguntas y comenzamos a obedecer. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de hacer preguntas y comenzamos a obedecer. Hechos 9:9 agrega. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días. Igual como estuvo Jesucristo, igual como estuvo Jonás. Después de que Saulo tuvo su encuentro sobrenatural con Jesús, camino a Damasco quedó ciego. Literalmente no podía ver nada. Pero ese detalle físico representa algo mucho más profundo. Dios estaba trabajando en su interior. Durante 3 días Saulo estuvo en silencio, a oscuras, sin comida, sin bebida, completamente solo, sin poder actuar, sin poder controlar nada. ¿Qué significaba esto? Que Dios lo desconectó del mundo exterior para comenzar una obra en su mundo interior. Saulo estaba acostumbrado a tener todo bajo control. Sabía que a dónde tenía que ir, sabía qué tenía que decir, pero ahora no podía ver nada, no podía comer y no podía hacer nada más que esperar en Dios. ¿Se acuerdan lo que les dijo? Ve y espera, y ya te voy a decir lo que tienes que hacer. Les hago una pregunta, todos tenemos un celular y cuando se acaba la batería, ¿qué pasa? Decimos, se murió el teléfono, no tiene nada. No recibe llamadas, no envía mensajes, no tiene señal, no tiene internet, no podemos ver TikTok, no podemos ver Facebook, no podemos ver nada, o sea, no podemos hacer nada. ¿Y qué necesitamos nuevamente para activar ese teléfono? Necesitamos conectarlo para que vuelva a tener carga. Necesitamos electricidad. Para Saulo, esos 3 días sin ver fueron el tiempo en donde Dios desconectó a Saulo del ruido del mundo y lo conectó directamente a él. Nosotros también muchas veces tenemos que hacer lo mismo, desconectarnos completamente del mundo para conectarnos con Dios. A veces Dios cierra los ojos para que podamos abrir nuestros corazones. Nos permite pasar por tiempos de silencio, de pausa, donde no entendemos nada, pero Él está preparando el cambio. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios y no nos responde? ¿Cuántas veces hemos estado en silencio y pensamos que Dios nos ha dejado solos? Tenemos una de las canciones que lo hacemos aquí que dice, Dios está orando. Aún en el silencio Dios está orando. Como Saulo, algunos necesitan ser detenidos por completo para ser transformados profundamente. Ejemplos en mi vida y en la de muchos tal vez. Muchas veces cuando estamos sobresaturados de trabajo, sea secular o sea de la iglesia, Dios a veces nos da enfermedades y nos pone un estate quieto para poder estar más tranquilos. Porque a veces vamos y corremos para un lado, corremos para el otro, y ese es el tiempo en donde nos podemos poner a pensar. La semana que estuve en ingresé a emergencias pasó eso. Me ponía a pensar, esto es plan de Dios porque realmente corro por todos los lados y el manejar como que también es bastante.
Esa camioneta tiene 8 meses, pero ya tiene casi 45,000 millas en 8 meses. Pueden tener una idea de cómo es mi trabajo, y no recorro todos los días, así que Dios a veces nos apaga por afuera para encendernos por dentro. Recordemos que todo el cambio es interno. Cuando aceptamos a Cristo, aceptamos ese cambio, esa renovación, pero tiene que ser de adentro hacia afuera. Nada es de afuera hacia adentro. Dios nos va a apagar por afuera, pero nos va a encender por dentro. Número 3. Un encuentro que redefine tu propósito eterno. Mientras Saulo estaba en Damasco, Dios habla a Ananías y le dice que vaya a orar por él, aunque Ananías duda por la reputación de Saulo. El Señor le revela su nuevo propósito. ¿Se imaginan ustedes? Como que digamos ahora que estamos en este tiempo de migración, vayan y hablen con el jefe máximo de ICE y oren por él. O sea, resulta que con qué miedo vamos a orar, con qué miedo vamos a buscar, pero esa básicamente era, manda a Ananías a que vaya y busque a Saulo, sabiendo que era perseguidor de cristianos, sabiendo que era un asesino, sabiendo todo lo que pasaba. Hechos 9:15 nos dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios no lo veía como un enemigo a Saulo, sino como un instrumento escogido. El término instrumento en el original griego puede traducirse como vasija, recipiente útil para un propósito. Es decir, Saulo no era útil por lo que era, o por lo que él aprendió, o por lo que él tenía, sino por lo que Dios iba a hacer con él. Y así con cada uno de nosotros. Muchas veces todo lo que nosotros somos, todo tenemos que desecharlo, porque Dios nos va a usar, de acuerdo a como les decía esta mañana, a nuestro testimonio, a lo que hemos vivido. Les decía esta mañana, muchas veces hubiese querido conocer a Cristo a los 15 años, a los 12 años con mucha gente, pero no, vine a conocer a los 32 años, y acá en Houston. Tuvieron que pasar muchas cosas para que yo estuviera aquí, pero ese era el plan de Dios. Después de entender, ese era el propósito de Dios para mi vida. Si hubiera seguido en mi país, no hubiera conocido de Cristo de la forma que lo conozco, no hubiera hecho todo lo que he hecho aquí para Cristo. Ese es el plan de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, pero acuérdense que Él va a hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Aunque Saulo tenía un pasado tenebroso, Dios tenía un propósito eterno. En este versículo Dios revela que usará a Saulo para llevar el nombre de Jesús. Esta mañana les decía, es un poquito más difícil predicarle a una persona que viene siendo profesionista, por ejemplo, les decía abogados, doctores, es mucho más difícil que ellos crean porque buscan algo científico, algo que comprobar. Les platicaba de un médico chino que al final conoció de Cristo cuando le explicaron algo muy simple. ¿Por qué? Porque realmente ellos lo que quieren buscar es algo tangible que conocer. Algo tangible. Cuando no es tangible para ese tipo de gente que es profesionista, dice, voy para allá. Entonces aquí Dios le está revelando cómo va a usar a Pablo, llevando el nombre de Jesús. A los gentiles, lo que rompe las barreras étnicas. A los reyes, lo que eleva la misión a esferas de poder. A los hijos de Israel, lo que completa el plan de alcanzar incluso a los propios hermanos de sangre. Este versículo también redimensiona el llamado. Dios transforma enemigos en embajadores, perseguidores en portadores, orgullosos en siervos. No solo salva a Saulo, sino que también lo comisiona. Recordemos que Dios no elige personas capacitadas, Él los capacita. Yo creo que todos y cada uno de esos hemos aprendido que Dios nos va capacitando en el proceso, tanto y cuanto nos dejemos nosotros hacer. A veces, el más impensado, el más improbable, es el más preparado por Dios para cosas grandes. ¿Quién hubiera pensado que el mayor perseguidor sería el mayor predicador? Dios no solo cambia nuestros corazones, sino que también cambia nuestros destinos.
Hemos escuchado testimonios, hay testimonios de personas que cambiaron hace muchos años o sus padres aceptaron hace muchos años y toda esa generación y las nuevas generaciones van cambiando porque ya cambiaron de vida. Hay un pastor que me gusta mucho el testimonio de él, el pastor Víctor Rodríguez, también lo conoce aquí. Creo que ha venido por acá, ¿no? Es familiar de Víctor Rodríguez, ¿se acuerda de Village City? Él dice en su testimonio que cuando su padre aceptó a Cristo, toda su familia también, y fue un cambio completo que dio toda su generación. Y ahora la generación que cambió su padre, la generación del pastor Víctor y su nueva generación sigue cambiando, porque siguen los caminos del Señor. Entonces, cuando uno hace un cambio, también cambia nuestro destino, cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de ser. Vamos a ver el versículo de Hechos 9:20, en donde dice: y luego predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y luego predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Este versículo marca el inicio público del ministerio de Saulo o Pablo. Solo días después de encontrarse con Jesús, y yo digo, bueno, fueron 3 días, le dieron de comer, se le quitaron las que decían que eran como escamas lo que tenía, y empezó inmediatamente a predicar la palabra del Señor. Y a veces nosotros nos ponemos de peros, y yo soy uno que puse por muchos años el pero, y me arrepiento de eso, pero hay muchos que siguen poniendo el pero a un ministerio, a un llamado, a servir al Señor. Él nada más 3 días después de haber pasado por todo eso, empezó, dice la palabra del Señor, a predicar. No tenía grandes credenciales, no tenía títulos teológicos, Saulo ya estaba predicando con valentía. ¿Y qué era lo que predicaba? El mensaje más esencial, más simple del Evangelio. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Esto es significativo porque Él lo dice en las sinagogas, donde los judíos religiosos no aceptaban a Jesús como Mesías. Saulo estaba confrontando el mismo sistema religioso que antes él defendía. ¿Se imaginan cómo es eso? Me recuerda a Martín Lutero cuando se rebeló y puso las 95 tesis y se rebeló a todo lo que él en ese tiempo creía, porque vio que era incorrecto. Él hizo lo mismo, empezó a predicar en las sinagogas donde antes él hacía todo lo contrario. Esta transformación no es solo personal, sino también misionera. Ya no pelea contra Jesús, ahora predica a favor de Él. Ya no busca venganza, ni fama, ni aceptación. Busca dar gloria a Cristo. También tenemos que recordar, no necesitamos tener todo resuelto para empezar a hablar de Jesús. Muchas veces pensamos que tenemos que primero resolver algo para poder servirle al Señor. Pero en la Biblia, en 2 ocasiones creo que dice, hey, deja que entierre primero a mi padre y te seguiré. O deja primero que entierre a mis muertos y te seguiré. Y eso viene siendo muchas veces, no es que ahorita está muerto, sino que tiene que esperar a que fallezca. Entonces muchas veces ponemos obstáculos para servir al Señor. O sabes que en este momento no te quiero seguir porque no quiero dejar la vida que tengo, porque me toca dejar esto y el otro. Y no lo queremos seguir. La transformación auténtica no se oculta, se predica. ¿Qué podemos decir para hoy día? El mismo Jesús que encontró a Saulo quiere encontrarse con nosotros. Eso no ha cambiado y la palabra del Señor no va a cambiar nunca. La palabra del Señor no va a pasar de tiempo, no va a pasar de moda. Quizás nosotros también hemos vivido un celo religioso, muchas veces hemos tenido orgullo espiritual o una vida alejada de los propósitos de Dios. Pero un solo encuentro con Jesús cambió nuestras vidas. ¿O me equivoco? ¿A quién le cambió las vidas? ¿Solo a mí? No, ¿verdad? Yo creo que si nos ponemos a pensar todo lo que el Señor ha quitado y todo lo que ha tenido que remover de nuestras vidas, tenemos que darle gracias por eso. Cristo no busca personas perfectas, sino personas disponibles. Si Él te encuentra, te transforma y te envía. Un verdadero encuentro con Jesús siempre produce obediencia y transformación.
No se trata solo de emoción, sino de cambio. Mucha gente cuando está en conciertos o está en un estadio recibiendo, dicen, hey, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo. Sacan en las noticias de hubo 10,000 personas que aceptaron a Cristo, 15,000 personas que aceptaron a Cristo. ¿Y qué pasa con eso? ¿Dónde están esas 10,000 personas? ¿Dónde están esas 15,000 personas después de un mes? No hay. ¿Por qué? Porque lo hicieron nada más por emoción. Tiene que haber ese cambio, esa renovación. Nuestro pasado no limita los propósitos de Dios. Nuestro pasado no va a limitar porque Dios sabía todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos haciendo, Dios ya lo sabía, porque somos un propósito de Dios. Pablo no fue definido por su persecución, fue definido por su redención. En la actualidad muchos buscamos cambiar de trabajo, cambiar de amigos, cambiar de hábitos, cambiar de ciudad, cambiar de escuela. Pero el único cambio verdadero viene del cielo. Las metas que nos podamos poner aquí en la tierra, las metas son terrenales. Tenemos que recordar que Jesús quiere tener un encuentro con nosotros hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Muchas veces decimos, tenemos una vida todavía. Tengo 50, Jimmy tiene 72, por allá tienen 30, por allá tienen 35, yo qué sé. Decimos, tenemos una vida para delante para aceptar a Cristo. O en algún momento va a aceptar a Cristo. Y resulta que no sabemos si hoy en la tarde mismo nos pase algo. Si los planes del Señor sean que mañana ya no pasemos de mañana. O en un año, en 2 años, no sabemos. Por eso el llamado es hoy día. Hoy día. Y no importa qué tipo de historia tengamos, mucha gente dice, no, es que el Señor no me va a perdonar, el Señor no lo va a hacer. ¿Y la vida de Saulo de Tarso cómo fue? ¿Cómo fue la vida de Saulo de Tarso? Era un completo asesino, era una persona con un odio terrible y Dios lo transformó completamente. Asimismo, Él puede transformarnos a nosotros y nos va a transformar. Muchas veces venimos con familias rotas, familias muy religiosas o somos demasiado rebeldes y no queremos. El llamado de Dios es claro. Tenemos que rendirnos a Cristo, permitir que ese encuentro transforme nuestras vidas como lo hizo con Saulo. Porque cuando Jesús entra en la historia de una persona, nada vuelve a ser igual. Y recordemos, un solo encuentro puede cambiarlo todo. Un solo encuentro con Jesús puede cambiarlo todo. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos das ese amor, esa fidelidad, Señor, para seguir adorándote, para seguir buscando. Te pedimos que siempre podamos compartir el Evangelio de la forma más fácil, Señor, que es Cristo, es tu Hijo. Que podamos hacerlo de una forma simple, que todos puedan entender cuánto amor tienes para cada uno de nosotros. Te ponemos este servicio y nuestras vidas en tus manos y permítenos ir con bien a nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús.